Terminamos nuestra explicación del primer artículo del credo corto, el credo apostólico, deteniéndonos en la obra de la creación y de modo especial en la creación del hombre. Nos preguntamos ante todo, ¿qué ha creado Dios? El credo apostólico o símbolo de los apóstoles del que hablaba profesa que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Y el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, explicita de todo lo visible y lo invisible. En la Sagrada Escritura, la expresión cielo y tierra significa todo lo que existe, la creación entera. Indica también el vínculo que en el interior de la creación a la vez une y distingue cielo y tierra. La tierra es el mundo de los hombres. El cielo o los cielos puede designar varias cosas. Lo tienen allí en pantalla, el firmamento, pero también el lugar propio de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, dice Jesús. Y por consiguiente también el cielo, que es la gloria escatológica, la felicidad que nos espera. Finalmente, la palabra cielo indica el lugar de las criaturas espirituales, los ángeles, que rodean a Dios. Cuando hablamos de un lugar, lo hacemos entre comillas, porque el cielo no es un lugar en el universo, es un estado en el más allá. Podríamos decir entonces que el cielo es el medio de Dios, la morada de los ángeles y los santos y la meta de la creación. En cambio, nuestra fe llama infierno al estado de la separación eterna de Dios. Jesús, que conoce el infierno, dice que son las tinieblas de fuera. Mateo 8:12. La Iglesia explicita, es la profesión de fe del el Cuarto Concilio de Letrán, el último párrafo que ustedes tienen citado allí, nos explicita, digo, incluso el orden en que Dios creó todas las cosas. Al comienzo del tiempo, Dios creó a la vez de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, es decir, la angélica y la mundana. Luego, la criatura humana, que participa de las dos realidades, pues está compuesta de espíritu y de cuerpo. Los invito a que veamos ahora brevemente estas dos realidades de las que participa el hombre y, en primer lugar, los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. Muy de vez en cuando se dejan ver, pero el hecho de que no los veamos no significa que no actúen en nuestro favor o, como veremos más adelante, en nuestro perjuicio, si son ángeles malos. ¿De qué modo los ángeles están presentes en la vida de la iglesia? Y aquí nos referimos a los ángeles buenos. La iglesia se une a los ángeles para adorar a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y celebra litúrgicamente la memoria de algunos de ellos en fiestas determinadas. Así, el 29 de septiembre, por ejemplo, venera a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducirlo a la vida, dice del ángel de la guarda un padre de la iglesia del siglo IV, San Basilio Magno. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre la creación del mundo visible? A través del relato de los 6 días de la creación que tenemos en el Génesis, la Sagrada Escritura nos da a conocer el valor de todo lo creado y su finalidad de alabanza a Dios y de servicio al hombre.
Todas las cosas deben su propia existencia a Dios, de quien reciben la propia bondad y perfección, sus leyes y lugar en el universo. Toda criatura, aun la más insignificante o peligrosa para el hombre, posee su bondad y su perfección propias. Para cada una de las obras de los 6 días de la creación se dice, y vio Dios que era bueno. Por la condición misma de la creación, todas las cosas están dotadas de firmeza, verdad y bondad propias y de un orden y leyes propias, nos dice el Concilio Vaticano II. Las distintas criaturas queridas en su ser propio reflejan cada una a su manera un rayo de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios. Por eso el hombre debe respetar la bondad propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las cosas que desprecie al Creador y acarree consecuencias nefastas para los hombres y para su ambiente. ¿Y cuál es entonces el lugar del hombre en la creación? El hombre es la cumbre de la creación visible, pues ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas creadas? Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía, por una parte, queridas por Dios, y al mismo tiempo entre las criaturas existe una unidad y solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo Creador, son por Él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es, por lo tanto, un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Este respeto se hace cada vez más apremiante con los vertiginosos avances de la tecnología, que en principio son algo muy bueno para el hombre y para el planeta. Sin embargo, estos avances han tenido muchas veces consecuencias terribles. Por eso mismo han llevado a la humanidad a tomar más conciencia de que no todo lo técnicamente posible es éticamente admisible. Para terminar con la explicación de la obra de la creación en general, nos preguntamos, ¿qué relación existe entre la obra de la creación y de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención, por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Con la redención, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su plenitud, su pleno sentido y cumplimiento. Deteniéndonos un poco más sobre el hombre, nos preguntamos, una vez que hemos visto las criaturas materiales y espirituales, nos preguntamos ante todo, ¿en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? El hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma y a la que llama a compartir su vida divina en el conocimiento y el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las demás personas. Como persona, el hombre puede decidir con su libertad, con su voluntad y su inteligencia a favor o en contra del amor. Un hombre puede pensar más allá de su horizonte inmediato y evaluar toda la amplitud del ser. Puede incluso conocerse a sí mismo con una distancia crítica y trabajar en sí mismo. Puede percibir a otros como personas, captar su dignidad y amarlos como un fin en sí mismos y no como medios, no como cosas.
Entre todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. El hombre está destinado a vivir en amistad con Él. Y nos preguntamos también, ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Dios ha creado al hombre para que sea eternamente feliz y esto lo alcanza conociendo a Dios y amándole, sirviéndole y viviendo con agradecimiento a su Creador. Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Para conocer plenamente al hombre debemos, en fin, mirar a Cristo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Cristo no solo nos muestra la verdadera esencia de Dios, sino el verdadero ideal del hombre, porque al revelarnos el misterio del Padre y de su amor, revela al hombre lo que es el hombre y cuál es su vocación. En él conocemos cómo ha querido Dios al hombre. De lo dicho se deriva la unidad y la igualdad entre los hombres. ¿En qué consiste la igualdad en todos los hombres? Todos los hombres son iguales porque tienen el mismo origen en el único amor creador de Dios. Todos los hombres tienen en Jesús su Salvador. Todos los hombres están destinados a encontrar su felicidad y bienaventuranza eterna en Dios. Por ello, todos los hombres son hermanos y hermanas. Los cristianos no solo deben ser solidarios con los otros cristianos, sino con todos los hombres y oponerse enérgicamente a divisiones racistas, sexistas y económicas de la única familia humana. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman en el hombre una unidad? La persona humana es al mismo tiempo un ser corporal y espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia forman una única naturaleza. Esta unidad es tan profunda que gracias al principio espiritual, que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace humano y viviente y participa de la dignidad de la imagen de Dios. Blas Pascal decía, el hombre no es ni ángel ni animal, y la desgracia hace que quien quiere hacer de él un ángel, hace de él un animal. En el mismo sentido, decía el Papa Benedicto XVI, el hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima. Y si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Si por el contrario repudia el espíritu y por tanto considera la materia, el cuerpo, como una realidad exclusiva, malogra igualmente su grandeza. ¿Quién da el alma al hombre? El alma espiritual no viene de los progenitores, sino que es creada directamente por Dios y es inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento de la muerte, no perece, se unirá de nuevo al cuerpo en el momento de la resurrección final. El alma del hombre no puede ser ni el producto de un desarrollo evolutivo, ni el resultado de la unión genética del padre y de la madre. El misterio de que con cada hombre viene al mundo una persona espiritual única lo expresa la Iglesia diciendo, Dios le da un alma que no muere aun cuando el hombre pierda su cuerpo en la muerte para volverlo a encontrar en la resurrección. Decir, tengo alma significa Dios no solo me ha creado como ser, sino como persona y me ha llamado a una relación con Él que no tiene fin.
¿Qué relación existe establecido Dios entre el hombre y la mujer? El hombre y la mujer han sido creados por Dios con igual dignidad en cuanto a personas humanas y al mismo tiempo con una recíproca complementariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha querido el uno para el otro, para una comunión de personas. Juntos están también llamados a transmitir la vida humana, formando en el matrimonio una sola carne, como dice el libro del Génesis, y a dominar la tierra como administradores de Dios. Dios ha hecho al hombre de modo que sea varón o mujer y anhele la plenitud y la totalidad en el encuentro con el otro sexo. Los hombres y las mujeres tienen absolutamente la misma dignidad, pero expresan en el desarrollo creativo de su ser varón o mujer diferentes aspectos de la perfección de Dios. En el amor del varón y la mujer, especialmente en la comunión del matrimonio, donde el varón y la mujer se hacen una sola carne, como decía, los hombres pueden intuir algo de la felicidad de la unión con Dios, en la que cada hombre encuentra su plenitud definitiva. Así como el amor de Dios es fiel, también el amor del varón y la mujer busca ser fiel. Y este amor es creado al modo de Dios, porque del amor brota nueva vida. Todo lo que hemos dicho se refiere al hombre como criatura de Dios. Ahora debemos ver lo que pasó en el exordio de la historia humana para comprender mejor el plan de Dios que tiene su centro en Cristo. ¿Cuál era la condición original del hombre según el designio de Dios? Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había dado una especial participación en la vida divina, en un estado de santidad y justicia. En este proyecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, entre el hombre y la mujer, así como entre la primera pareja humana y toda la creación. Dios no quiere que los hombres sufran y mueran, lo repito. La idea original de Dios para el hombre era el paraíso, la vida para siempre y la paz entre Dios, el hombre y su entorno, entre el hombre y la mujer. A veces sentimos cómo debería ser la vida, cómo deberíamos ser nosotros, pero de hecho vivimos en la discordia con nosotros mismos, estamos determinados por el miedo y por las pasiones incontroladas y hemos perdido la armonía original en el mundo y en último término con Dios. En la Sagrada Escritura se expresa la experiencia de esta alienación en el relato del pecado original. Pasamos así al último tema de este resumen, el pecado o la caída original. Hablamos de caída de modo figurado. San Agustín utiliza bellamente, como ven allí en el último párrafo, esta imagen de caída cuando dice, oh Dios, separarse de ti quiere decir caer, dirigirse a ti quiere decir levantarse, permanecer en ti es tener un apoyo seguro. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado? En el fondo, el pecado es el rechazo de Dios y la negativa de aceptar su amor. Esto nos muestra que se muestra en el desprecio de sus mandamientos. El pecado no es una debilidad psíquica, es más que un comportamiento incorrecto. En lo más hondo de su ser, todo rechazo o destrucción de algo bueno es el rechazo del bien por excelencia, el rechazo de Dios. En su dimensión más honda y terrible, el pecado es la separación de Dios y con ello la separación de la fuente de la vida. Por eso también la muerte es la consecuencia del pecado, que es entonces la caída de los ángeles. Comencemos por allí. Con la expresión la caída de los ángeles se indica
que Satanás y los otros demonios de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transformaron en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino mediante una libre e irrevocable elección, dando así el origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. ¿En qué consiste el primer pecado del hombre? El hombre tentado por el diablo dejó apagarse en su corazón la confianza hacia su Creador y desobedeciéndole quiso ser como Dios, sin Dios y no según Dios. Así Adán y Eva perdieron inmediatamente para sí y para todos sus descendientes la gracia de la santidad y la justicia originales. El hombre no se fía ya de Dios. Tentado por las palabras de la serpiente, abriga la sospecha de que Dios es un competidor que limita nuestra libertad y que solo seremos plenamente seres humanos cuando lo dejemos de lado. Es decir, que solo de este modo podemos realizar plenamente nuestra libertad. El hombre no quiere recibir de Dios su existencia y la plenitud de su vida. Al hacer esto, se fía de la mentira más que de la verdad y así se hunde con su vida en el vacío, en la muerte, nos dice también el Papa Benedicto. ¿Qué es el pecado original en nosotros? Hemos visto cuál fue el pecado original de Adán y Eva. Y ahora en nosotros, ¿qué es? El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad, ¿m? Y de la justicia originales, lo tienen allí, es el segundo párrafo. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal nuestro, ¿no? A causa de la unidad de origen de todos los hombres, el pecado original se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pensamos adecuadamente en este misterio cuando lo miramos a la luz de la gracia de Cristo, que nos transmite también Él, ¿no? ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado original? Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Y entonces nosotros estamos obligados a pecar por el pecado original de ninguna manera. Pero el hombre está profundamente herido por el pecado original y tiende a pecar. Sin embargo, con la ayuda de Dios es capaz de hacer el bien. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado del hombre? Después del primer pecado, el mundo ha sido inundado de pecados, pero Dios no ha abandonado al hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le predijo de modo misterioso en el protoevangelio, el texto del Génesis 3:15, que el mal sería vencido y el hombre levantado de la caída. Se trata del primer anuncio del Mesías Redentor. A donde llegue el hombre a través de sus pecados, hasta allí ha enviado Dios Padre a su Hijo. Por ello, la caída será incluso llamada feliz culpa, porque ha merecido tal y tan grande Redentor como cantamos en Pascua.